Y no pasa siempre, pero muchas veces pasa que durante la clase bíblica siempre hay algo que se va a relacionar, lo que hablamos que se va a relacionar a el sermón. Yo no sé si pasa a propósito o cómo, pero ya les di como un adelanto, ¿no es cierto?, del tema del que vamos a hablar hoy. Un tema muy importante, un tema que tiene que ver con el crecimiento. No solamente en nuestro caso, como el crecimiento como cristiano, ¿no es cierto? Yo espero que aquí nadie quiera quedarse un cristiano bebé o un cristiano que recién está aprendiendo a caminar. Es un proceso, obviamente, pero es un proceso que, de la misma manera que el ser humano nace, crece, comienza a crecer y por consiguiente a madurar, ¿no es cierto? El cristiano es de la misma manera. La esperanza es de que todos los cristianos que nacen, es decir, que nazcan, caminen al principio, obviamente, ¿no es cierto?, estén en pañales, pero que eventualmente reciban ese crecimiento, esa madurez, que solamente viene a través del sufrimiento. Ustedes dirán, no, a ver, pará un poquito. Esa última parte no me gustó. ¿Cómo que sufrimiento? Sí, sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, ¿no es cierto? Hablamos de eso un poquito hace un rato, pero ustedes van a enterarse después de que, o durante este sermón, que para crecer es necesario sufrir. Y eso no solamente aplica en lo espiritual, también aplica a lo físico, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar sobre ese tema, pero ese es casualmente el título de este sermón. ¿Okay? Para crecer es necesario sufrir. Y está basado en un pasaje, en dos versículos, básicamente, en la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 5 y versículos 10 y 11. Así que para crecer es necesario sufrir. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Pero antes de comenzar, entonces como siempre hacemos, vamos a orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. ¿Okay? Señor Padre, te damos gracias como siempre por el privilegio de estar aquí hoy. Vamos a comenzar a hablar de tu palabra. Señor, te pido que seas tú el que hable a través de mí, a los que me están escuchando, para que podamos tocar este tópico tan importante que tú quieres que nosotros sepamos, ¿no es cierto? Y que es el tópico de crecer, pero también el tópico que tiene que ver con el sufrimiento y cómo a través del sufrimiento terminamos creciendo. Te pido que tú me des de tu palabra para que sea clara y para que permitas también que todos los que están aquí que puedan tener algún problema o algo que les está interfiriendo o algo que interfiera en la palabra, que tú les saques ese problema o esa situación de lado para que ellos puedan prestar 100% atención a tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo recuerdo cuando éramos chicos, ¿no es cierto?, en la Argentina, y nos preparábamos para jugar un partido, ¿no es cierto?, partido de fútbol. Había un capitán en cada equipo, ¿no es cierto?, que generalmente eran los dos chicos que posiblemente jugaban mejor al fútbol, o muchas veces era uno que jugaba bien y el otro que tenía más carácter que los demás niños. Pero recuerdo en una oportunidad, los dos capitanes tomaban turnos, ¿no es cierto? Ellos tomaban turnos para elegir del grupo de muchachos, de niños, de jóvenes, uno para su propio equipo. Lo interesante de esta elección es que siempre había un niño, ¿no es cierto? Ya sea porque fuera gordito y porque no corría mucho, o tal vez simplemente no era buen jugador, no tenía talento como para jugar al fútbol. Y este niño siempre quedaba para lo último. Y muchas veces ninguno de los dos capitanes quería elegirlo para su equipo. Un día esta era la situación, ¿no es cierto? Me recuerdo como si fuera hoy en la Plaza Castelli. Esta era la situación con un niño particular que había quedado para lo último y ninguno de los dos capitanes lo quería elegir. De repente su madre, que había estado observando todo este proceso, ¿no es cierto?, toda esta situación, desde lejos, cruza la calle, se acercó a nosotros y en su mano llevaba una pelota de fútbol nuevecita, flamante. Por supuesto, todos los chicos se pusieron contentos, ¿no es cierto?, al ver a la señora caminando hacia nosotros con esa pelota reluciente.
pensando que simplemente le va a tirar, ok, aquí tienen para jugar. Para nuestra sorpresa, la madre de este niño nos dijo lo siguiente: tengo esta pelota nueva de fútbol, pero si Gustavo no juega, ustedes tampoco van a jugar. Imagínense. Me imagino que ya saben cuál fue el final de esta historia, ¿no es cierto? Gustavo terminó siendo elegido por uno de los capitanes y todos terminamos pasando una tarde bien divertida jugando al fútbol con la pelota nueva. La madre de Gustavo amaba a su hija y por eso ella hizo lo que hizo. Quiero que sepan que lo mismo pasa con Dios y con nosotros. Dios no nos escoge porque somos muy buenos, ¿okay? Dios no nos escoge porque tenemos habilidades especiales. Dios no nos escoge porque nos portamos bien, eso es por seguro. Nada de eso. Dios nos escoge simplemente porque nos ama en Cristo Jesús. Los creyentes no hemos sido elegidos por algo que podamos ofrecerle a Dios. Ni ustedes ni yo podemos ofrecerle absolutamente nada a Dios. Dios simplemente nos ha escogido porque nos ama. De la misma manera que nuestros padres humanos nos quieren, nos aman. Aunque a veces seamos desobedientes, aunque a veces seamos rebeldes, aunque a veces hagamos cosas que no tenemos que hacer. Hay muchos que son como Gustavo, que por una razón o por la otra, la vida parece siempre pasarles por encima. Parece la vida no darles una oportunidad de participar, ya sea porque no poseen ciertas cualidades que los demás desean, o por lo menos porque no se abren sus caminos en la vida. Y su vida siempre se torna difícil, se torna complicada. Su vida siempre parece mucho más difícil que la vida de los demás. Tal vez porque no tienen muchos talentos o porque no tienen suficientes recursos para poder participar o tener algo que quieren. Entonces ven a alguien más que ni siquiera trata, muchas veces que eso pasa en la escuela, ¿no es cierto? Yo me recuerdo, tenemos una compañera en la escuela que estudiaba así un poquito de matemáticas, estudiaba siempre un poquito así nomás, o por lo menos aparentaba, ¿no es cierto? Pero era tan inteligente y siempre sacaba un 10, siempre, que es como un 100 aquí, ¿no es cierto?, en este país. Y ella parecía no esforzarse mucho en aprender matemáticas. Y para los demás era un esfuerzo tremendo, era una cosa muy difícil. Pero para ella, algo simple. Entonces, estas personas ven a alguien que no ha tratado mucho y recibe esos beneficios, esos resultados tan positivos. Y parece que es injusto, ¿no es cierto? Dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Yo lucho y no puedo avanzar. Y este no hace nada, o hace poquito, y miren las cosas que tiene. Nos pasa a todos, ¿ok? Parece progresar todos los días y tiene las cosas que yo quisiera tener, que estoy haciendo el esfuerzo para tener. Yo pensaba que al ser cristiano, muchas veces los cristianos nos hacemos esas preguntas, ¿no es cierto? Nos pasa a nosotros también. Yo pensaba que cuando me convertí en el cristianismo, se me iban a acabar los problemas, que la vida iba a ser fácil, que no iba a tener ninguna dificultad, que todo me iba a ir bien. Yo estoy cooperando con Dios, vengo a la iglesia, leo la Biblia, oro, doy ofrendas y aún así parece que las cosas nunca salen como yo quiero. No importa cómo nos sintamos y aún cuando sufrimos, yo diría que especialmente cuando sufrimos, ¿no es cierto? Dios nos ama en nuestro sufrimiento y hasta nos llama a participar en estos sufrimientos. ¿Okay? Voy a repetir eso otra vez porque eso parece un poco difícil, ¿no es cierto?, de aceptar. Dios ama a sus hijos, ustedes y yo, en nuestro sufrimiento. Y hasta nos llama a participar en esos sufrimientos. Esto no es fácil, ¿ok? No es fácil de aceptar, no es fácil de entender. Y no es fácil por lo que hemos estado hablando esta mañana. Sufrir no es agradable. A nadie le gusta sufrir. ¿Okay? ¿Hay alguien aquí que le gusta sufrir? No. A no ser que usted sea un masoquista, como dije esta mañana, a usted no le va a gustar sufrir. A mí no me gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios nos llama si inevitablemente ustedes y yo vamos a sufrir?
Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite que pasen ciertas situaciones en mi vida, ciertas cosas en mi vida tan difíciles, tan complicadas y en algunos casos verdaderamente dolorosas? ¿Por qué? Muchas veces estas situaciones complicadas, dolorosas, malas, ¿quiénes las causan? Las causamos nosotros mismos, ¿cierto? Con nuestras propias elecciones. Pero muchas veces Dios permite que estas cosas sucedan porque Él tiene una razón. ¿Por qué? Dios permite muchas veces que pasen cosas malas en nuestras vidas porque el sufrimiento trae crecimiento. El sufrimiento es lo único que trae crecimiento. ¿Quién ha visto alguna vez a alguien que quiera perder peso sin seguir ciertas reglas de nutrición y sufriendo al tener que eliminar muchas cosas que le gustan? El pan, la carne, como dije hoy, el pan mexicano que es tan rico, ¿no es cierto? El pan dulce y demás. ¿O quién ha visto alguna vez que alguien quiera recibir un diploma universitario, un diploma de cualquier escuela, de la secundaria, sin estudiar y sufriendo al tener que estudiar por largas horas, a hacer proyectos, hacer tareas, ir al laboratorio y demás? ¿O quién ha visto a alguien que quiere desarrollar un cuerpo esbelto, un cuerpo musculoso, sin sudar, sin ejercitar y sufriendo al tener que levantar pesas, ejercitar en máquinas, correr y demás? El sufrimiento como método para crecer es un principio físico, pero también se aplica a lo espiritual. ¿Okay? Lo acabo de decir hace un ratito. El sufrimiento como método para crecer, como fórmula para crecer, ¿okay? Es un principio importante, pero es un principio físico, pero también se aplica a lo espiritual. No hay crecimiento sin sufrimiento. No hay crecimiento sin sufrimiento. Cuando somos jóvenes, nuestro nivel de madurez es generalmente bajo, ¿no es cierto? Simplemente porque no hemos pasado por ciertas experiencias. Sin embargo, conforme crecemos, esto no pasa siempre, pero es la esperanza de que pase por lo menos la mayoría de las veces, conforme crecemos y pasamos por diferentes experiencias en la vida, que maduramos, y maduramos más y más. ¿Okay? Las personas adultas, a diferencia de los niños o los jóvenes, por ejemplo, han crecido y madurado más porque han sufrido más. Sin sufrimiento no hay crecimiento. El sufrimiento nos hace personas más compasivas. Cuando usted ve a alguien sufrir, usted se puede identificar con cosas que tal vez le pasaron a usted en el pasado. Usted se hace más compasivo. Y es por eso, por lo que el tema de la primera carta de Pedro trata con lo que Dios llama la gloria del sufrimiento. Parecen negarse la una a la otra, ¿no es cierto? O contradecirse la una a la otra. La gloria del sufrimiento. Es interesante porque esto sí es contradictorio. ¿Cómo voy a ser glorificado cuando sufro? El sufrimiento y la gloria son dos cosas que parecen ser no compatibles, no parecen ser compatibles. Pero sí lo son, sí lo son. Y esperen unos minutos y van a ver por qué. La gloria del sufrimiento es el tema del que trata la primera carta del apóstol Pedro. ¿Okay? Para tener esa gloria que todo el mundo quiere. ¿Quién no quiere tener la gloria? ¿Quién no quiere ser aceptado por los pares? ¿Quién no quiere ser que el jefe le diga, hey, qué buen trabajo hiciste? ¿Quién no se quiere sentir apreciado? ¿Quién no quiere esa corona? ¿Okay? Para poder sentirnos como todos nos queremos sentir, desafortunadamente tenemos que pasar por la cruz. Hasta Jesús tuvo que hacer eso. Tenemos que pasar por la cruz antes de poder llegar a la corona a la que queremos llegar. La cruz nos lleva a la corona que deseamos. Es muy importante que entendamos que no hay corona sin cruz. ¿Okay? No hay corona sin cruz. Esto fue exactamente lo que el diablo le quiso proponer a Cristo. Alcanzar la corona por un camino en donde se evitase la cruz. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que dice Mateo 4, 1 al 11. Ahí es donde recién se bautiza a Jesús y el diablo se lo lleva. Y le hace 3 preposiciones. Le quiere hacer la cosa fácil. Adórame y te voy a dar todos estos reinados. ¿Okay?
di esto, haz esto, otro, y el pan y las rocas se van a convertir en pan. Quiere lo facilito. ¿Okay? Quiere que Jesús lo apruebe a él fácil, sin trabajar. La corona sin la cruz no existe. ¿Okay? La corona sin la cruz no existe. El llamado de Dios es la gloria del sufrimiento. En otras palabras, sufrir es lo que nos da la oportunidad de perfeccionarnos, de mejorar, de fortalecernos. No podemos dejar que nos engañen. ¿Okay? La Biblia es muy clara acerca de esto. Si usted no sufre, usted no va a crecer. Si todo es fácil para usted, usted no va a aprender nada. Pero vamos ahora entonces a las Escrituras. Por favor, si no lo han hecho, busquen Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Se los leo rápidamente. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 10 se nos dice que nuestro llamado viene de Dios para estar con Él para siempre. ¿Okay? Dice ahí: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hoy estamos aquí, pero todos sabemos, me imagino, que el tiempo pasa rápido, ¿no es cierto? No es más que, dice la Biblia, que un suspiro. Somos niños. Yo mismo acabo de contar una historia que me pasó cuando era jovencito. Estaba en la plaza jugando al fútbol. Miren, abrí y cerré los ojos. Ya tengo 60 años, 61 años. ¿Okay? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿A dónde se fue? El 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El contexto, lo que ha pasado antes, de lo que Pedro habla antes, es que el enemigo nos quiere devorar como un león, dice Pedro en el 5:8, ¿no es cierto? En el mismo capítulo, 5:8. Que nos quiere devorar como un león, que nos quiere arruinar la vida, nos quiere molestar la vida, cueste lo que cueste. Y Pedro nos dice que tengamos cuidado. Pero después nos dice que hay que resistir de manera firme en la fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes? Hay que resistir en la fe, hay que estar firme. Aunque le digan A, B y C, los jóvenes pueden usar mucho esto, ¿no es cierto? Los padres le dicen al joven algo, y aunque los jovencitos, los amiguitos, le digan algo diferente, si lo que le están diciendo es diferente a lo que le dijeron los padres, miren, las probabilidades son muy altas de que los padres tienen razón y los jovencitos no. Pedro nos dice en el 5:10, después que hayáis padecido un poco tiempo. Aquí se habla de los que ya han sufrido, ¿no es cierto? Y este es el tema que Pedro toca en el versículo 10. Nos llama Dios para tener una vida color de rosa, sin ningún problema, para no tener ningún dolor, para no pasar por ninguna experiencia mala, para no tener ninguna dificultad. La respuesta es no. Cuando aparecen los problemas, lo primero que el cristiano debe hacer, ¿qué es? Orar, comunicarse con Dios. Sin embargo, yo me animaría a decir que en general, cuando hay dificultades, lo que los cristianos oran es: Señor, por favor, sácame de este problema lo más rápido posible. Y por supuesto, es normal, ¿no es cierto? Es normal por lo que hablamos hace un ratito. ¿Okay? No nos gusta sufrir, no nos gusta padecer. ¿Okay? Somos humanos. Lo primero que pedimos cuando oramos es que el Señor nos saque lo más pronto posible del problema o de la circunstancia en la que estamos. Sin embargo, esto no es lo primero que tendríamos que hacer. Es decir, orar es lo primero que tendríamos que hacer, pero no orar acerca de esto. No orar: Padre, sácame este problema lo más rápido posible. No. Sí podemos orar para que el Señor nos saque el problema, pero eso no debe ser la primera oración, el primer requerimiento. Porque sí es verdad lo que dice el pasaje, lo acabamos de leer, y es verdad lo que dice la palabra de Dios a través de Pedro, que muchas veces el Señor permite que pasen ciertas cosas, ¿no es cierto?, en nuestra vida, pero con un buen fin, con el fin de que crezcamos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entonces vamos a querer salirnos tan rápido sin siquiera dar la chance a que podamos aprender nada? ¿Cómo le vamos a pedir
a que nos puso ahí, que nos saque de ahí lo más pronto posible. No tiene sentido. Es como que le pidamos al dueño de la compañía para la cual trabajamos que nos dé un trabajo diferente, porque ese trabajo que nos dio no nos gusta, no queremos. El dueño de la compañía te puso en ese trabajo, tienes que hacer ese trabajo. Si Dios nos pone algo en la vida, es para enseñarnos algo. Los sufrimientos de la vida, les digo algo, los sufrimientos de la vida son como exámenes. ¿Sí? Los sufrimientos de la vida son como ejercicios. Los sufrimientos son las cosas por las que tenemos que pasar para ascender al próximo grado, como en la escuela. Hay muchos cristianos que después de años de escuela siguen en jardín de infantes porque no han pasado de grado. Dios nos pone en grados espirituales. Hay muchos cristianos que cuando oran piden enseguida salirse de la escuela. Pero piensen ustedes esto. ¿Qué padre o qué madre consentido, estoy hablando, qué padre o qué madre consentido saca a su hijo de la escuela porque el niño le dice que no quiere ir más? Cualquier padre o madre responsable no permite que su hijo deje la escuela simplemente porque no quiere ir. Porque sabe que a la larga el estudio y la educación lo va a beneficiar. A pesar de que ahora esté sufriendo. Mi hijo es un buen ejemplo de eso, ¿no es cierto? Hay clases que no le gustan. Tiene que sufrir. Si los padres sacan al niño del lugar en donde está sufriendo, no le están haciendo bien. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Entonces, antes de orar y pedir que nos saquen del problema rápidamente, por favor, Señor, no aguanto esto, sácame. Lo primero por lo que tenemos que orar es porque el Señor nos permita entender qué es lo que este problema o circunstancia me está enseñando. ¿Qué es lo que este problema o circunstancia me está enseñando? Para poder pasar el examen, para poder pasar de grado y no quedarme en jardín de infantes. Y que sea Él, Dios, el que nos pase al siguiente grado. Y entonces, ¿qué pasa cuando el Señor nos pasa de grado? Cuando pasamos de grado, entonces adquirimos ese crecimiento que nos va a ayudar la próxima vez que se presente otro problema. Porque les aseguro, como estoy parado aquí, que algún día otro problema va a aparecer. Es como el que se ejercita levantando pesas de 50 libras y sufre porque están pesadas. Una persona que nunca ha levantado pesas y quiere ser musculoso, quiere desarrollar músculo y levanta 50 libras, es difícil. Están pesadas, pero descansa un poco y levanta otra vez. Descansa un poco y levanta otra vez. Les aseguro que al rato va a levantar las 50 libras sin ningún problema. Lo mismo con el cristiano, que ha pasado por sufrimiento. Cuando llega un nuevo problema, un nuevo sufrimiento, ya está más preparado porque ha crecido. Ahora, si ese cristiano sale y levanta unas 50 libras espirituales una vez, y no voy más, no voy más al gimnasio, una sola vez, mire, ese cristiano nunca va a poder levantar 60 ni 70 libras espirituales. No va a estar preparado. Dios nos llama para estar con Él en la eternidad. El llamado de Dios es del Padre. Primera de Pedro 1:2 dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios en santificación, en espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En la Trinidad, usted sabe que la Trinidad es un concepto muy difícil para algunas personas, ¿no es cierto? Pero la Trinidad, Dios es uno solo. Dios es igual en esencia, pero sabemos que en función es diferente. Y la función del Padre es la de planear y la de llamarnos. La función del Hijo es dar su vida por la nuestra. Y la función del Espíritu es la de penetrar en nuestra vida. Esas son las tres funciones de la Trinidad. Pero el Padre es el que lo llamó a usted y el que me llamó a mí. Efesios 1:4 dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del Padre. Ustedes piensen en esto. Antes de que el mundo fuera mundo, ya Dios nos tenía en su mente. Es increíble.
Antes de que el mundo fuera mundo, ya Dios lo tenía usted y a mí en su mente. Para Dios ya existíamos antes de que el mundo fuera el mundo. Todo lo que tenía que pasar era el tiempo. Todo lo que es llamado es en Él, en Jesús. El llamado ocurre por Jesucristo antes de la fundación del mundo. Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Dios los llamó a ustedes y me llamó a mí en Cristo. El llamado es en Cristo. Esa es la razón por la que somos cristianos. Porque hemos creído, hemos confiado en Jesucristo. Sin embargo, nuestro llamado no es solo para nacer. ¿Okay? No es solo para nacer, sino también es para crecer. Nacer como cristiano es necesario y es parte del proceso, pero no es todo el proceso. Hay gente que, ya creí en Jesucristo, ya soy salvo, ya no me tengo que preocupar de nada más. Al contrario. Ningún ser humano nace y se queda bebé para siempre. El ser humano nace, pero también crece. Y es igual con el cristiano. ¿Okay? Nacer es fácil. Uno no tiene que ser, ninguno aquí, ya sea físicamente o espiritualmente, tuvo que hacer absolutamente nada para nacer. ¿Okay? Nacer es fácil. Crecer es la parte difícil. Y es ahí donde nuestro padecimiento pasa a ser tan importante para nuestro crecimiento. Una vez que empezamos a crecer, es ahí donde nuestro padecimiento es tan importante para nuestro crecimiento. Nuestro padecimiento es necesario para nuestro crecimiento. En la segunda parte del versículo 10 nos dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra perfección viene a través del sufrimiento. Escuchen bien. ¿Okay? Nuestra perfección viene a través del sufrimiento. No hay perfección sin sufrimiento. Y no hay crecimiento sin sufrimiento. Cuando vemos a alguien con un cuerpo escultural, un cuerpo musculoso, bien formado, yo les aseguro que esa persona no tiene ese cuerpo porque duerme hasta las 11 de la mañana todos los días. O porque come como yo pan dulce día por medio, y come carne y no se cuida. No, esa persona no tiene ese cuerpo cultural haciendo esas cosas. ¿Okay? De igual manera, el cristiano que tiene un cuerpo espiritual, escultural y musculoso y bien formado, es porque este cristiano está en la palabra. Pero dice que el sufrimiento es parte del crecimiento. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿okay? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estoy haciendo hincapié en esta frasecita, en estas palabritas, ¿okay? Un poco de tiempo, porque esa es la clave, Tienen que marcar ahí cuando tengan una oportunidad, un poco de tiempo es lo que dice. Porque es por poco tiempo. Nadie está hablando aquí de sufrir día tras día tras día por años y años y años. ¿Okay? Es por un poco tiempo. Lo dice Pedro. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no es cierto? ¿Y qué sigue? Ni deuda que no se pague. ¿Okay? A través de la carta de Pedro, ¿okay? Se nos dice que tenemos que ser afligidos con pruebas. Por un tiempo. Por un rato nada más. Pero también dice que nos gocemos porque cuando sufrimos, escuchen bien, cuando sufrimos, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pero también nos gozamos en la revelación de la gloria de Cristo. Así que participamos en lo malo, pero también participamos en lo bueno. Y yo les aseguro, cuando comparamos lo bueno y lo malo con Cristo, lo bueno es muchísimo mejor. Y por siempre, no por un tiempo. ¿Ok? El apóstol Pablo dice que los que sufren van a recibir galardones. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Yo creo. Los que sufren van a recibir galardones. Los que se van de la escuela y no pasan de grado, no se van a graduar. ¿Okay? Los que se van de la escuela y no pasan de grado, no se van a graduar. Los que no terminan la escuela, no se gradúan. Simple. De igual manera, los cristianos que no sufren, no crecen.
y sus galardones van a ser mínimos. El sufrimiento que podamos experimentar ahora, vuelvo a repetir, es leve, comparado a la gloria que vamos a experimentar después. El sufrimiento del cristiano es momentáneo, es pasajero, mientras que la gloria, adivinen qué, es eterna. Piensen sobre esto. La próxima vez que tienen un problema, piensen sobre esto. Esto dura poquito. La gloria dura por una eternidad. El sufrimiento nos hace crecer y nuestra cuenta en el cielo mejora. Piensen como cuando usted sufre, piensen, es una impresión. Estoy mandando platita al cielo. Piénsenlo así. ¿Okay? Nuestra cuenta de banco celestial va a crecer. Nuestra meta es glorificar a Dios, aún en el sufrimiento. ¿Okay? Nuestra meta es glorificarlo a Él. Así que, para concluir, si alguien nos preguntara, ¿por qué existimos? ¿Cuál sería, qué responderíamos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Okay? Hay quienes dirían, bueno, para disfrutar, para trabajar, mi hijo diría, por ejemplo, para jugar videos, para mirar el teléfono, para casarse, para tener hijos, para vivir, ¿no es cierto? Y sí, estas cosas son parte de estar aquí en este mundo, ¿okay? Son cosas que queremos, pero el cristiano existe primeramente, ¿okay? El cristiano existe primeramente para darle gloria a Dios. La Biblia está escrita para darle gloria a Dios. La muerte de Jesucristo es un medio para glorificar a Dios. Porque Dios enseña a través de la muerte y la salvación del hombre que la justicia de Dios se tiene que cumplir. Glorificar a Dios es ponerlo en un altar y mostrar su belleza. Dios está en el negocio, y yo sé que mucha gente puede decir, pero entonces Dios es muy egocéntrico, es egomaníaco. Dios está en el negocio de glorificarse a sí mismo. Pero ¿saben qué? Él es el único que se lo merece. Ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, podemos glorificarnos a nosotros mismos. Porque nosotros no creamos el universo, no creamos al hombre, no creamos en sí absolutamente nada. No hicimos nada. Así que, como Dios es el único que puede hacer estas cosas, Él es el único que merece ser glorificado. Dios es el único que merece recibir homenaje y adoración. La glorificación de Dios es el fin de la Biblia y debe ser el fin de cada uno de nosotros, el fin de cada cristiano también. Por eso es que cuando sufrimos, agarramos gloria. Agarramos gloria. ¿Por qué? Porque cuando otros nos ven sufrir, otros nos ven en circunstancias horribles, y a mí me ha pasado, a mi esposa le ha pasado, otra gente mira y dice, ¿qué tiene esta persona que está teniendo todos estos problemas o esta situación? Y aparenta tranquila, está tranquila. Yo quiero ser así, yo quiero tener lo que tiene esta persona. Y damos testimonio. El fin de la Biblia y el de todo hombre es el de glorificar a Dios. La gloria de Dios es el tema central de la Biblia. Resulta que un señor que tenía una cita en el doctor había salido tarde de su casa y cuando llega al estacionamiento, en la oficina del doctor no había un parqueadero, no había un lugar para poder estacionar su carro. Después de dar una vuelta alrededor del estacionamiento, vio que llegaría demasiado tarde, así que dejó el automóvil en un lugar donde no se podía estacionar. Se bajó del carro y en un papel escribió lo siguiente: le he dado una vuelta al estacionamiento y si no me estaciono, perderé mi cita con el doctor. Y terminó la nota escribiendo: perdona nuestras deudas. Y colocó la nota en el parabrisas. Fue al doctor y cuando salió de su cita del doctor, iba caminando hacia su carro y vio que en el parabrisas había una multa de tránsito por haber estacionado en un lugar prohibido. Y al lado de la multa de tránsito había una nota que decía lo siguiente: yo le he dado vueltas 10 veces al estacionamiento y he visto 2 o 3 estacionamientos libres. Y si no te doy la multa, puedo perder mi trabajo. Y al final de la nota decía: no nos dejes caer en tentación. Hay muchos cristianos que no pueden aguantar el sufrimiento de la escuela espiritual y rápidamente abandonan la escuela, permaneciendo en jardín de infantes por el resto de su vida.
¿Cuántos de nosotros nos quedamos callados cuando nos hace algo malo? ¿Cuántos de nosotros tenemos la paciencia de dejar que sea Dios el que actúe en nuestra vida y no querer resolver y arreglar los problemas nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros podemos sobrellevar un problema sin quejarnos constantemente, sin mostrarnos como una víctima? Yo diría que posiblemente no muchos.